qué bueno estar aquí, qué bueno ver que hay hermanos que siguen siendo cristianos. Les traigo saludos a aquellos de ustedes que tienen estudiantes allá en Pensacola Christian College. Tuve una oportunidad de pasar un tiempito de compañerismo ahí con los hermanos, con los muchachos. Y hermana Guerra, el bebé, le manda saludos, ¿verdad? De todos los bebés que usted tiene. ¿Qué bebés tan grandotes que usted tiene, hermana? Y están de lo más bien y pudimos ir a la universidad un ratito y nada más para conocer un poco y una bendición. Puestos de pie, hermanos, a comenzar a leer el versículo 31 en adelante del capítulo 22 del libro de Lucas. Lucas 22, 31. Mis clases se van a reunir inmediatamente después de terminar. Ya sé que el tiempo está sobre nosotros, pero yo creo que estamos aquí terminando como en unos 20 minutos. Hermanos, discúlpenme, no, ni me afeité, ni nada, ya me estoy pareciendo a Walter Jr. Ay, discúlpenme. Sí me bañé, me di un baño Don Lucho. ¿Usted sabe cuál es el baño Don Lucho? Pura loción. Digo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Brinquen al capítulo 22, 55. Mismo capítulo, versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, eso fue después de que arrestaron al Señor, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo también, estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole a otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que él había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro es un personaje que se distingue en las Escrituras por ser el portavoz, por ser miembro de ese círculo íntimo del Señor Jesucristo. Y luego también conocemos de Pedro porque todos saben, Pedro negó a Jesús y todos estamos bien informados en relación a eso y lo hace un poco popular a Pedro. Hay muchos que pues no tomamos el tiempo de darnos cuenta de que Pedro, aunque era el que más hablaba, no era diferente a los demás. Y Pedro, la verdad es que en tantas maneras nos representa a nosotros. Representa a cada uno de nosotros. Y quiero hablarles por unos cuantos minutos sobre el tema, lo que Pedro negó. Pedro no negó a Jesús cuando negó a Jesús. Hay otras cosas que Pedro negó que lo llevaron a donde él terminó. Las mismas cosas de las cuales usted y yo somos vulnerables. Me doy cuenta, hermanos, que muchos no nos escandalizamos de nuestro estado y nuestra condición espiritual hasta que viene la tragedia. Viene la tragedia, viene el desvío,
viene el divorcio, y entonces comenzamos a preocuparnos. De ahí además, como que no nos interesa y no nos preocupa de velar. Pero tenga por seguro que si Pedro llegó a donde él llegó, usted no es una excepción. Usted no es una excepción. Si Pedro llegó a donde él llegó, usted no es una excepción. Entonces, ¿cómo es que él llegó allí? ¿Qué estaba sucediendo? Padre Santo, bendice tu palabra ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por traerme con bien, darme fuerza, dame energía, dame libertad de pensamiento, de expresión, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El contexto en que este capítulo comienza en sí, más bien estamos hablando de el pasaje, es que si ustedes se acuerdan, la palabra de Dios nos dice que hubo una discusión entre ellos de quién sería el más grande en el reino de Dios. No, déjenme decirles algo. ¿Sabe que cuando uno llega a donde Pedro llegó, uno no se anda jactando y no puede andar jactándose de qué grande es? Menos pensar que es mejor o primero que alguien más. ¿Sí me están entendiendo? Digo, aquí comienza todo este pasaje de la Escritura con el hecho de que comenzaron a tener una disputa entre ellos para ver quién iba a ser el mayor. Pregúntenme si Pedro estaba teniendo esas discusiones después de que pasó lo que pasó. ¿Sabe que Dios permite tantas veces que usted y yo tengamos esas experiencias? Le voy a decir lo que a mí me asombra, que muchos después de esas experiencias siguen igual. No hay una sensitividad, no hay una humildad, no hay un quebrantamiento. Yo le garantizo algo, que cuando Pedro salió llorando amargamente, él no estaba pensando quién era el más grande en el reino de Dios. Más tantos conflictos y tantos problemas entre los hijos de Dios y aún a los que pretenden servir al Señor. No es nada más que falta de humildad, hermanos. Eso es todo lo que es. Es falta de humildad. Es nada más que el cochino orgullo de nosotros tener la misma eterna batalla que los discípulos. ¿Quién es number one? ¿Quién es el número uno? ¿Quién brilla? ¿Quién se le reconoce? ¿Quién recibe la atención? ¿Quién recibe el crédito? Pero vuelvo a repetir, ¿usted cree que estas discusiones estaban en la mente de Pedro después de que pasó lo que pasó? Pero allí es donde comienza el pasaje. Hubo también entre ellos, versículo 24, dice, hubo también entre ellos disputas sobre quién de ellos sería el mayor. El mero hecho que estaba llevándose a cabo esta discusión, claramente nos dice que había entre ellos una competencia de quién era el mejor. Qué bueno que nosotros no somos así, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que? Gracias a Dios que en la Iglesia Bautista Montecito nadie es así, ¿verdad que no, hermanos? El mero hecho que esta conversación se estaba llevando a cabo me dice a mí que estaba muy presente en la mente de todos, porque la Biblia dice que todos se pusieron a discutir de quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más grande. De que ellos se consideraban estar en alguna manera en competencia con sus hermanos. Y pues si yo voy a tener una competencia de quién es el mejor, pues yo no voy a decir que yo no soy el mejor. Todos se creían el mejor. ¿Me están escuchando? Todos se creían el mejor. Qué trágico. Qué triste. La semana antepasada en Hammond le prediqué a todos los pastores y les dije, hermanos, miren,
Las victorias de otros hijos de Dios son nuestras victorias. Estamos en el mismo equipo. Pero lo que pasa es que no hay muchos que están en el equipo del Señor. Hay aquellos que están en el equipo de Rodríguez y de Sánchez y de González y puedo seguir nombrando los apellidos, porque lo único que te importa eres tú. Tú. Ni siquiera comenzamos a considerar y darnos cuenta no solamente el daño que nos hacemos, sino el daño que se hace a la obra de Dios cuando nosotros andamos ahí con tonteras, pensando que somos mejor que nuestro hermano. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, habiendo dicho todo esto, Jesús sabía esto. Vamos, Jesús sabía. Fíjense que, porque en otra ocasión igual, ¿verdad? Igual. Estaban discutiendo en el camino el mismo tema. Y eso es de una vez más lo que me hace a mí pensar que esto está presente constantemente entre los discípulos. Y luego el Señor les pregunta, ¿qué estaban hablando en el camino? ¿Qué conversaciones estaban teniendo en el camino? Ay, si el Señor supiera lo que estábamos hablando, Él sabía. Y a propósito, Él sabe lo que tú hablas. Más que sabe lo que hablamos, sabe nuestro corazón y nuestras actitudes. La palabra de Dios dice que el Señor, ¿verdad? Más que considerar, hermanos míos, lo de afuera, el hombre en su propia opinión, él piensa y se presenta estar bien, pero dice la Biblia que el Señor pesa los espíritus. La palabra espíritus allí, igual que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, la palabra está hablando del aire que se respira, está hablando por decir la actitud. Dios ve lo que haces, pero Dios ve tu actitud. ¿Me están entendiendo? Y les pregunta, ¿qué estaban discutiendo en el camino? Y todos hicieron los tontos, ¿verdad? El Señor sabía que esas discusiones se estaban llevando a cabo. Él lo sabía. Y dentro de ese contexto, después de unos cuantos versículos, toma a un lado a Pedro y entonces le dice a Pedro, Simón, Simón. Y no lo llama Pedro. No, Jesús, después le llama a Pedro, que quiere decir piedra o piedrecita pequeña, pero aquí no le llama roca o piedra, le llama Simón. Y lo repite 2 veces. En varias ocasiones el Señor repetía las cosas, especialmente cuando usaba un nombre propio, porque era como por decir una manera de expresar la desesperación. Yo creo que el maestro a veces tenía con los discípulos. En otra ocasión lo hizo, pero le estaba hablando a una mujer. Marta, Marta. Marta, Marta. Versión masculina, yo creo Martino, Martino, yo no sé. Y ahora que dice Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Vamos, este es el Señor hablando. Ahora el Señor nos habla a través de su palabra. Ya, ¿verdad? Sí, hay algunos que dicen y claman de que Dios les habla en una voz audible. Esa es una mentira. Dios no habla en voz audible. Dios nos habla a través de su palabra. Pero imagínese usted que el Señor mismo me dijera a mí, Ezequiel,
el mero mero, el chamuco, Satanás, viene tras de ti. Digo, hermanos, déjeme ayudarle con algo. No nos dice eso en una voz audible, pero sí nos lo dice. Sí nos lo dice. Yo hubiera esperado que la reacción de Pedro hubiera sido diferente cuando viene el Señor y le dice, Pedro, Satanás, ahí viene. Vamos, si te dijera el Señor en voz audible, ¿verdad? Si te dijera, Oscar, el Señor en voz audible, Oscar, esta noche Satanás, ahí viene. No, pues no duerme, esta noche no duermes. Y ese es el Señor hablando. Pedro negó el poder, negó la magnitud y la naturaleza de su enemigo. Yo no soy de esos que le echa la culpa al diablo de todo. Él trabaja con lo que le damos. Pero una cosa sí es segura, hermanos, que el diablo es nuestro adversario. Y es potente, es astuto, es mentiroso, es engañoso y está lleno de malicia. Él no tiene ni una onza de misericordia, ni compasión, ni emociones de sentimiento o empatía. Y el enemigo que él nombra aquí es de una naturaleza espiritual. El Señor sabía lo que iba a suceder cuando Satanás viniera en contra de Simón. ¿Saben por qué? Porque Pedro no estaba pensando, Pedro no estaba considerando la naturaleza de su enemigo. ¿Sabe usted que usted puede ser una persona bien nice, pero el diablo no está impresionado de que usted es nice? Usted puede ser una persona muy educada. Usted puede ser una persona muy amable. You can be a good kid. The devil's not impressed about how you're a good kid. He comes at you spiritually. Viene en contra de ti espiritualmente. Y yo temo que la mayoría de los casos estamos en esta misma condición de Pedro por no comprender la naturaleza de la batalla en la que estamos envueltos y quién es nuestro verdadero adversario. Usted anda allí en conflicto con las cosas en la vida, anda en conflicto con algo o con alguien. Tiene su atención puesto en que el hermano dijo la hermana, esto para acá, que lo demás, y el diablo dándose vuelo en su vida y usted ni lo ve. Porque tiene su atención enfocada en el lugar equivocado. Y mire, Pedro era un hombre rústico. Cuando Pedro proclama aquí, mira Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mas cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús, ¿quién sacó la navajita? Vamos, hábleme, ¿quién la sacó? Era salvadoreño. Sacó el corvo. Estoy bromeando, hermanos. No me miren así. Estoy bromeando, hermanos. Acabo de venir, déjenme que bromee un ratito. Mire, Pedro no era, pero parte del problema de Pedro era ese. Como era un pescador, como era un hombre rústico, como era un hombre tosco, yo estoy seguro que el Señor le advierte a Pedro
Y Pedro dice, Señor, por favor, me canso. Pero no estaba considerando la naturaleza de su enemigo. El Señor no le dijo, Pedro, ahí vienen unos problemas, Pedro. No le dijo, Pedro, ahí vienen tiempos difíciles, Pedro. El Señor mismo le dijo, Satanás. Pedro, Satanás viene contra ti. Entonces lo primero que vemos que él niega es la naturaleza de su enemigo. Pero entonces vemos su respuesta y hermanos, en otras ocasiones de la misma manera, el Señor les había advertido, ¿verdad? Y les había dicho que vendrían y lo iban a arrestar. Y hermanos, miren lo que dice Mateo 26, 33 en adelante. Del 31 en adelante. Entonces Jesús les dijo, Mateo 26, 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Ahora, fíjese bien. ¿Estamos ahí? I'm sorry, hermanos. No. You got it up there? Ok, bien. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Todos menos tú, Pedro? ¿Todos menos tú? Primero, Pedro negó el ver la naturaleza de su adversario. Número 2, Pedro negó el hecho que él era igual a los demás. El Señor dijo, Pedro, todos se van a escandalizar. Pedro dijo, no todos. No todos. Él dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Señor, perdóname, pero no tienes la razón. Ya sé por qué estás diciendo esto. Ya vistes a ese Tomás que no creen en la luz eléctrica. Y ya has visto estos hijos del trueno acá, Juan y Mateo, pues está allá con la plata. Yo comprendo. Es imposible que Pedro hubiera hecho esa observación sin que él estuviera considerando y haber llegado a una evaluación de los demás. Y el Señor le dice todos, y Pedro dice, estoy de acuerdo, Señor, yo ya vi lo mismo que tú ves, yo lo veo. La única cosa es que no todos, Señor, yo no. Pero ¿quién estaba hablando? ¿Más quién estaba hablando? Le está hablando el creador del universo. Hágale caso a Dios cuando Él le dice lo que le dice de usted. No, pastor, cuando Dios me dice algo de mí mismo, yo le hago caso. No es cierto, no le hace caso. Pedro negó de que él era como los demás. Y he dicho cantidad de veces, muchos de ustedes están arrastrando la cobija espiritualmente y no te levantas, y te voy a decir por qué. Porque tu caso es especial. Tú eres especial. Tú no eres igual a los demás de nosotros. Y el Señor dijo, todos, no, Señor, no, discúlpame, pero yo no. Pensamos que nuestra situación es diferente. Creemos que somos un caso especial, y le voy a decir por qué. Porque no queremos ver la verdad de lo que Dios está tratando de decirnos de nosotros mismos. El Señor básicamente le sacó el espejo a Pedro. Pedro, mira, este eres tú. Y Pedro dijo, no, Señor, no, ¿de dónde agarras? ¿Quién te mandó esa foto? Ese no soy yo.
Y a propósito, esa es la razón de que usted no viene a este libro. Porque este libro es un espejo. Es la razón que se duerme si acaso lo abre. Esa es la razón que nada más lo ojea. Esa es la razón por qué pasa más en su teléfono, o en la computadora o en la televisión que en este libro. Porque este libro es un espejo. Donde Dios dice, mira, aquí este eres tú. Este eres tú. ¿Sabes que Dios no hace eso para agarrar tu nariz y enterrarte en el lodo? ¿Sabes por qué Él hace eso? Lo hace con la esperanza que al darte cuenta de la naturaleza del enemigo y luego darte cuenta quién eres tú, que corramos a Él, que huyamos a Él, que nos demos cuenta cuánto lo necesitamos a Él, así hermanos, así, en un descuido, así, el enemigo toma ventaja. ¿Me están escuchando? Y no es diferente con usted. Mientras negamos lo que Dios nos dice en cuanto a nosotros, seguimos esclavizados a la derrota espiritual, cantando de que nadie entiende. Ay, es que nadie entiende. Déjame decirte, no solamente nadie entiende, ni Dios entiende. Ni Dios entiende, ni tu Dios entiende. Y todo. Porque Dios saca el espejo y dice, este eres tú, Pedro, este eres tú. Y Pedro dice, no, oye, a ver, déjame ver. No, Señor, mira bien, ese es Mateo. Yo sé que dijiste que todos, yo no, Señor. Aún el Señor diciéndole, Pedro, vas a dar una tremenda caída. Me vas a negar. Yo sé que tú no te ves de esa manera. Yo sé que no te consideras así de débil. Yo sé que tú piensas que no solamente no eres un débil así. Yo sé que tú crees que tú eres más fuerte que todos estos más. ¿Cómo dice la Escritura? El que piensa estar firme, ¿qué, hermanos? Mire que no caiga. Y sabe que cuando uno se conoce bien. Ahora regresamos a cómo comenzó todo este pasaje. Hermanos, ¿usted cree que cuando usted y yo venimos delante del espejo de Dios y nos damos cuenta lo frágil que somos, lo vil que somos, lo pecador que somos, lo insignificante que somos, varias cosas van a suceder? En primer lugar, se le va a quitar la cara de fuchi cuando usted, al ver todo lo que Dios ha hecho por usted, a pesar de quién usted es. Amén. A pesar de quién usted es, usted va a ver la gracia de Dios como no la va a ver de ninguna otra manera. Muy poca gente vive disfrutando y en el gozo de gracia. ¿Sabe por qué? Porque gracia es favor no merecido. El cristiano de hoy todo merece. Todo merece. ¿Por qué va a tomar nota de la gracia de Dios? Y no solamente eso. De nuevo, ¿usted cree que cuando Pedro se fue a llorar amargamente, él estaba pensando, pero todavía soy mejor que Tomás? ¿Usted cree que él estaba pensando eso? No. Y déjeme decirle, Dios tendrá que llevarnos a esos momentos. Porque usted y yo no somos diferentes a Pedro. Yo sé. ¿Qué dijo el Señor? Todos. ¿Qué dijo? Todos menos los chapines. ¿Qué querer decir la palabra todos? Todos. Todos somos así. La razón por la cual el Señor va a tener que permitir que nos enfrentemos un día a quién verdaderamente somos. Y eso aún después de que Él no lo ha dicho, porque no lo dice. Pero
usted y yo como Pedro, no, Señor, no, ese es el rolo. No, yo ya, es Él, todos. Déjame decirte otra cosa que sucede, que cuando tú llegues allí, no vas a tener mucho ánimo de estar apuntando el dedo a nadie más. Vas a estar más escandalizado y preocupado de tu condición que estar viendo quién anda mal y quién no anda mal. Pero el problema es que niega primeramente la naturaleza de su adversario, niega lo que el Señor dijo, niega de que Él era igual que todos y luego niega de que Él era tan débil como el Señor le había advertido que era débil. ¿Y qué fue la consecuencia? Pues cuando Él negó esto, ya era asunto nada más que el gallo cantara. Porque había tomado todos los pasos que lo llevaron a ese momento, en donde la Biblia nos dice que en primer instante, en primer lugar, dice la Biblia que estaba siguiendo al Señor, pero lo estaba siguiendo de lejos. Gente que no ve dónde están, siguen al Señor de lejos. No tienes mucho compromiso con la Biblia. Faltas a la iglesia cuando se te pega la gana. Vienes, no estás escuchando, no estás nutriéndote espiritualmente. Y yo no digo, vea, pero lo sigues de lejitos. Y así era él. Y dice la palabra de Dios que se condujeron en la casa del sumo sacerdote y habiendo encendido un fuego en medio del patio, dice la Biblia, que se sentaron allí y Pedro también se sentó con ellos. Hay mucho aquí, hermanos. Pero cuando usted y yo andamos mal espiritualmente, la compañía y dónde estamos tiene mucho que ver. La palabra de Dios dice que una criada lo vio sentado allí y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Negó conocer al Señor. Negó que lo conocía. Y luego dice la palabra de Dios que un poco después otro lo vio y le dijo, tú también eres de esos, ¿verdad? Digo, no, yo no soy de esos. Negó que lo conocía y negó que era cristiano. Eso sí no es una cosa que yo jamás haría. Pues algunos de ustedes lo hacen todos los días en el trabajo. Oye, tú vas allá, ¿qué haces? Yo no creas, yo nomás voy. Gente loca. ¿Sabe cuánto daño se hace de supuestos cristianos que siempre andan abriendo la boca y poniendo en mal al pueblo de Dios? Hasta con su propia familia. ¿Sabe qué difícil es que esa familia venga a Cristo? ¿Sabe cuántos condenan a su familia al infierno? Porque cristianos andan, ¿verdad? Y al fin de cuentas, hermanos, aunque lo negara, sí era parte de nosotros. Negó que conoció al Señor y negó y dijo, no, yo no soy de esos. Yo no ando con esos. Bueno, que esa fuera nuestra declaración cuando andamos juntándonos con gente que nos daña espiritualmente y afirmar, no, yo no voy a andar con esa gente. Esa gente no me ayuda espiritualmente para nada. Pero negó al Señor y negó que era uno de sus discípulos.
Y luego, la tercera vez, dice que la palabra toda estaba en su boca. Y canta el gallo. Y salió y lloró amargamente. Termino con decir esto. La reacción de Pedro cuando sucedió lo que sucedió fue el comienzo de lo que fue predicho por el Salvador. El Señor le dijo: Pedro, cuando te levantes, eso te va a pasar, Pedro, pero te vas a levantar. Y he orado por ti. Qué bendición saber que el Señor intercede por nosotros. Amén. Y ahora te vas a levantar. ¿Y sabes dónde comenzó eso? Déjeme decirle dónde comenzó. Cuando la Escritura dice que salió y lloró amargamente. ¿Por qué? ¿Por qué salió a llorar amargamente? ¿Por qué? ¿Por lo que le hizo su esposo? ¿La esposa? ¿Por lo que le hizo la hermana o el hermano en Cristo? Vamos, desde ese momento en adelante, créamelo, que cuando el Señor viene a él y dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿te acuerdas todo lo que te advertí? Y no vuelve, después de esa mirada que él le dio cuando cantó el gallo, no vuelve a ver a Pedro hasta que lo encuentre en la playa. ¿Me amas más que estos? ¿De veras, Pedro, que me amas más que estos? Créemelo, que entonces Pedro estaba escuchando. ¿Sabes cuándo vas a comenzar a atender? Cuando dejes de estar escandalizado, escandalizada, de estar de dolido y de dolida de las fallas de tu prójimo. Y amargamente nos duela cuando le fallamos a nuestro Señor. Es asombroso para mí de cómo, qué escándalo hacemos cuando un hermano nos falla. Usted y nosotros nos pecamos, andamos lejos del Señor y ni nos molesta, hermanos, ni nos molesta que andamos lejos del Señor. No nos afecta para nada. Qué triste eso. Digo esto porque téngalo por seguro que Dios va a pasarnos por la experiencia de Pedro. A todos, porque todos somos igual que él. ¿Qué será la reacción de las personas en este cuarto cuando usted venga a esa experiencia? Algunos se amargan con Dios. Otros siguen insistiendo. Pedro ya no podía seguir insistiendo. No, Señor, yo sé que, bueno, chiripada, te negué, pero no es lo que tú crees, ¿eh? No es lo que tú crees. No, se separaron las pretensiones. El Señor le mostró quién él era de verdad, y cuando él dio al maestro darle esa mirada, ay, hermanos, saben que yo me figuro esa mirada. ¿Y sabe cómo yo la figuro? Esa mirada la he sentido a veces sobre mí. Esa mirada. En ese momento que el gallo canta, que sucede lo que el Señor le había advertido, que él negó que él haría. Y en ese momento canta y el Señor lo mira. Con razón que salió llorando amargamente. Ustedes me han oído decir, con eso termino, me han oído decir que a mí no mucho me desconcierta, me desanima, me preocupa. Yo no vivo allí. Pero cuando yo sé que yo lo he desagradado a Él,
yo no puedo ni dormir. Yo no puedo ni dormir. Y ese es donde Pedro comenzó el proceso de regreso. Y luego vemos en primera y segunda de Pedro el impacto y el efecto de lo que el Señor llegó a significar para él cuando ya creció y maduró. Y el Señor se lo dijo: Pedro, cuando eras joven hacías lo que se te pegaba la gana y hablabas lo que se te daba la gana, pero ahora yo te voy a guiar. Y te voy a llevar a donde no te va a gustar mucho, pero ya estás listo. Ya estás listo. Ve, usted vive allí. Dios no puede guiarle, hermana. Hermano, Dios no lo puede guiar a usted. No sé si usted entiende, pero déjeme decirle a fin de cuentas lo que hemos dicho esta noche. Estamos tan llenos, hermanos, de nosotros mismos. Tan llenos de nosotros mismos. ¿Por qué cree que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí? ¿Qué, hermanos? ¿Qué, hermanos? Niéguese. Niéguese. Estamos tan llenos de nosotros mismos. Estaba enseñando a los pastores el otro día, ¿verdad? Ayer, anterior, el otro día, digo porque ya no me acuerdo. Digo, hermanos, usted dándose el lujo de andar allí de dolido. Dándose el lujo, usted es un siervo de Dios, usted está guiando al pueblo de Dios, se da el lujo de andar dolido y sentido. Y yo les dije esto: la gente más orgullosa es la gente más dolida. Me duele. Lo más profundo que te duele es nomás un reflejo de lo tanto que tú piensas de ti mismo. Estamos llenos de nosotros mismos. Pero gracias a Dios, que Dios, de la misma manera que trató con Pedro, trata con nosotros. Qué bueno es nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie. Y mire, yo no sé dónde usted se encuentra, pero si usted esta tarde, usted sabe que usted se ha alejado un poco del Señor, yo no me quedaría allí. Yo no lo tomaría a la ligera. Alejada del Señor, alejado del Señor. Y usted no quiere admitir lo que Dios le ha mostrado cantidad de veces. Usted y yo, como Pedro, veces no, todos, yo no. Y usted cree que su caso es especial. El Señor le ha mostrado, el Señor me ha mostrado a mí y a usted en ese espejo la verdad de quién somos. No la manera vana en que nos vemos y despreciamos a los demás. Nos ha mostrado claramente quién somos. Y hasta dónde llega nuestra vanidad y nuestro orgullo, que el Señor no lo dice y no le creemos. No, Señor, yo no soy así. Por favor, Señor. Señor, gracias que conociéndonos hasta lo más íntimo, de todas maneras nos amas. Oh Señor, ¿cómo debería de afectarnos, ofenderte, estar lejos de ti, fallarte a ti? Y si esa experiencia de Pedro tiene que venir a nuestras vidas, las veces que tenga que venir, encamínanos, Señor. Enséñanos, Señor. Bendice tu palabra. Bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.